como un pastelito, esos pastelitos que son deliciosos y que te lo vas chiquiteando, como dicen por ahí, ¿no? Con un buen cafecito y no quieres que se acabe el pastelito y dices, ¡uy, qué rico! Algo así. Y lo padre es que esto es nutritivo. El tema de hoy, estamos estudiando el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 1 y vamos a estudiar del versículo 19 al 23. Y le puse un título de ¿sabes quién eres? Y esto es fundamental, que todos sepamos nuestra identidad, porque todo ser humano anda buscando su identidad, los adolescentes, los niños, los adultos. Es triste ver cómo cientos y cientos de adultos no saben quiénes son y andan buscando su identidad a través de artistas a veces, a través de modas, a través de amistades y de influencias de personas que en vez de darles una identidad, les roban su identidad, aún dentro del mundo cristiano, por decirlo de alguna manera, de la alabanza, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando recién conocí a Cristo, pues yo conocí a Cristo en el 98, y en el 98 pues yo vengo del medio artístico, y algo que es ley en el medio artístico es: si tú quieres parecerte a alguien, nunca vas a hacer nada de tu vida, ¿no? Yo participé en el año 95, yo sé que muchos de ustedes todavía ni nacían, pero en el año 1995 participé en un festival que se llamaba Valores Bacardí. Valores juveniles, quise decir. Bueno, eso lo editamos. Entonces, en este festival, yo todavía no conocía a Cristo. En este festival era algo así como el día de hoy es, no sé, la academia o algo así. Iba a decir American Idol, pero gracias por tu comentario. También lo editamos eso. Ay, sí. Era de Televisa, y algo muy importante que decía un productor, Fernando Baena, que fue mi productor en esa época, decía: mira, ve las audiciones de aquí de Valores Juveniles. Había unas voces impresionantes. Había unas voces que dices, wow. Y me decía, él no va a pasar. Y yo decía, ¿cómo no va a pasar? Si ve cómo canta, ¿no? Dice, sí, pero Luis Miguel ya hay uno. Y otra subía y cantaba impresionante, decía, ¡wow! ¡Qué voz! Y me dice, ella tampoco va a pasar. Y yo, ¿cómo crees que no va a pasar? Me decía, no, porque Mariah Carey ya hay una. O sea, si tú quieres imitar a alguien, es porque no tienes identidad propia. ¿Qué es lo que realmente abre paso, digamos, en el medio artístico? Que seas tú, ¿no? Y eso se me quedó muy grabado, que mi productor me dijo. Y después conozco a Cristo en el 98, y en el 98 hicimos una banda, la banda de la iglesia, y empezamos a dar algunos conciertos y algunas giras, y compartir el escenario con algunas otras bandas de alabanza, ¿no? Pero me di cuenta de algo, que en esa época, en el 98, había un boom de un cantante que hasta el día de hoy es un siervo de Dios, Marcus Witt, y me di cuenta que en todas las iglesias todos eran Marcus Witt, todos. Después vino la moda de todos son Jesús Adrián Romero, ¿no? Entonces te fijas que tristemente, aún dentro del mundo cristiano, no saben su identidad. O sea, siguen imitando, oh, señora, aleluya. Y dices, bro, si tú platicamos abajo hace rato, bro, y así no hablas. O sea, perdemos la identidad dentro del cuerpo de Cristo, o la gente anda afuera buscando identidad, copiando modelos de otras iglesias o de otros pastores o de otros ministros, y no es así. Aún los jóvenes, tú y yo cuando fuimos jóvenes hace año y medio, ¿te acuerdas? ¿Cómo andabas buscando tu identidad? Y tenías amigas o amigos a los cuales admirabas tal vez, y querías vestirte como ellos, peinarte como ellos, ¿no? Las flans, ¿quién no se acuerda, no? Cómo se peinaban todas las chicas en ese entonces, el copetazo así de lado, ¿no? Que se volteaban y todos tenían que agacharse. O sea, ¿sí se acuerdan? ¿Por qué? Porque tendemos a buscar una identidad. La identidad tenemos que saber tú y yo quiénes somos.
Porque lo que somos va a determinar lo que vamos a hacer y cómo nos vamos a comportar. Y hay algo muy importante que tú y yo tenemos que saber de quiénes somos, porque eso nos va a facilitar el camino que debemos seguir y cómo debemos comportarnos. En la actuación hay un ejercicio que se llama de improvisación. Y en la actuación, cuando yo les digo a algunos de mis alumnos, les digo, pasa y vas a improvisar algo, ¿no? Vamos a empezar un ejercicio de improvisación, pasa e improvisa algo. Y siempre hacen la misma cara. ¿Yo? Ya que pasan, les digo, actúa algo. Y dices, ¿pero qué? Exacto. No sabes ni qué actuar, porque no sabes quién eres. Pero en la improvisación, como en la vida, si yo te digo, mira, pasa, mi querido Pachito, y vas a actuar de que eres un doctor. Ah, ok, cuando ya sabes que eres un doctor, ya tienes una línea de, ya sé lo que puedo hacer. Y si yo te digo, eres un doctor y estás en el metro, y algo va a pasar en el metro. Entonces tú ya empiezas a improvisar o a crear una historia en base a sabiendo lo más importante, quién eres y dónde estás. Y ya con eso ya sabes qué actuar y cómo actuar. Si yo te digo, eres un banquero, ¿no? O eres un policía y te encuentras en el mercado. O sea, ya es más fácil que tú pases y actúes algo porque ya sabes quién eres y dónde estás. Pero si pasas y no sabes ni quién eres, qué personaje eres, ni sabes dónde estás, pues dices, ¿qué voy a hacer? Exactamente es igual en la vida y con nuestro Señor Jesús. Cuando conocemos a Dios y sabes quién eres y dónde estás, en qué época, sabes lo que tienes que hacer. Y Dios te va diciendo los pasos a seguir. Por eso es muy importante este tema. Y el tema del capítulo 1 de Juan, sin desviarnos, el tema del capítulo 1 de Juan es el Evangelio de Juan. Juan el apóstol está escribiendo su Evangelio y en el capítulo 1 hace un énfasis en la deidad de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios, el creador del universo, según el versículo 3. Versículo 11 y 12 también te lo confirma. Juan diciendo, Jesús es Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y el tema de todo el capítulo 1 del Evangelio de Juan es uno. Es Jesucristo es Dios, la deidad de Jesucristo, de la misma naturaleza del Padre. Y después en el capítulo 1 cita a su primer testigo, que es un testigo fundamental para el pueblo de Israel. Pero vamos a leer el capítulo 1 del versículo 19 al 23. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Este es el pasaje que vamos a ver. Y como les estaba comentando, lo que hace el Evangelio de Juan, Juan el apóstol, lo primero que hace en este capítulo donde el énfasis es quién es Jesús, la deidad de Jesús, el poder, la autoridad y la soberanía del Hijo de Dios, su naturaleza, su santidad, quién es Jesús. Después viene y cita a su primer testigo, Juan el Bautista. Juan el Bautista testifica literalmente de la deidad de Jesucristo en el capítulo 1, en el versículo 6 y 7, en el versículo 15 y en el versículo 19, vuelve Juan el Bautista a testificar. Versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él.
Juan, versículo 15, dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Versículo 19 ahora, el mismo Juan el Bautista dice: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Juan es el primer testigo citado por Juan el apóstol. Ahora, Juan el Bautista, como les comentaba, era una persona de mucha influencia hacia el pueblo judío. ¿Por qué? Porque era una persona de ascendencia, más bien de descendencia de sacerdotal. Por lo tanto, si tú eras un sacerdote en esa época, para el pueblo judío, eras de caché. Eras gente culta, muy culta. Eras gente de mucha influencia política. Eras gobierno para el pueblo de Israel. Es decir, que los sacerdotes eran el gobierno, los que gobernaban literalmente al pueblo de Israel. Y como él venía de una familia sacerdotal, venía de una familia, era 100% creíble y confiable, considerado un profeta para el pueblo. El pueblo lo consideraba a Juan el Bautista como un profeta, al grado de que se acuerdan cuando Herodes siempre era regañado por Juan el Bautista. Y Herodías le decía: pues préndelo, agárralo, mételo a la cárcel. Y él le tenía miedo a Juan el Bautista porque todo el pueblo consideraba a Juan el Bautista como un profeta. Por lo tanto, le tenía miedo. Por lo tanto, Juan el Bautista era de buen testimonio, era considerado por todo el pueblo como un profeta de Dios, era confiable, era creíble y aparte de una descendencia de familias sacerdotales, era del linaje de alto rango. También no fue nuevo para el pueblo de Israel que Juan el Bautista tuvo un nacimiento sobrenatural, porque sus papás eran ancianos ya y su mamá era estéril. Ya eran ancianitos y eran personas públicas. O sea, el papá de Juan el Bautista era una persona pública. Por lo tanto, cuando en esa época una familia no tenía hijos, era muy notorio. Y era como un chin, pobrecitos, ¿no? En esa época. Entonces era muy famoso que los papás de Juan el Bautista eran ya ancianos, que no tenían descendencia y que literalmente pues la esposa era estéril. Cuando viene Juan el Bautista y nace, fue literalmente un milagro latente para todo el pueblo. Fue algo muy notorio para todo el pueblo. Por lo tanto, por todo esto y más, ven a mi casa esta Navidad, si no. Por todo esto y más, el testimonio de Juan el Bautista era de mucho peso. Entonces lo que hizo Juan el apóstol, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, cita a su primer testigo, Juan el Bautista. Un testigo confiable, creíble, de buen testimonio, con autoridad, considerado como un profeta. Y lo cita en el capítulo 1 para que, diciendo, Juan el Bautista da testimonio de que Jesús es Dios, de quién es Jesús. Entonces, número 1, ese es el punto. Ahora, vamos a ver a lo largo del Evangelio de Juan, que cuando en el Evangelio de Juan, Juan el apóstol, ¿ya se hicieron bolas entre Juan el Bautista y Juan el apóstol? ¿No? ¿Todavía? Qué bueno. Juan el apóstol, el Evangelio de Juan, habla sobre los judíos y los judíos y los judíos, como cita en el versículo 19, se refiere no a los judíos como una forma étnica o racial, es decir, como es la raza judía o la etnia de los judíos, no. Cuando dice aquí los judíos, se está refiriendo al Sanedrín. El Sanedrín era, digamos que, la cúpula del gobierno de Israel, conformado por saduceos y fariseos, ambos sectas judías. Los fariseos, ustedes bien los conocen, amantes de la Torá, perseguidores de todo aquel que no cumpliera la Torá, ¿no? Para ellos el cumplir la Torá era el gol de todo. Y los saduceos era un número mucho mayor que los fariseos, eran más, pero ellos eran, digamos que la parte política, eran los que hacían las negociaciones con Roma, los que tenían el trato con Roma, pero ellos, curiosamente, algo que yo no entiendo, ellos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en un mundo espiritual. O sea, dices,
¿En serio? Sí. Entonces, saduceos y fariseos no iban de la mano. Sin embargo, ambos formaban parte del gobierno de Israel. La mayor parte del gobierno de Israel eran saduceos. La minoría eran fariseos. Pero los fariseos tenían, aunque eran menos, tenían mayor influencia y poder sobre el pueblo. Pero bueno, todas las veces que aparezca en el Evangelio de Juan, cuando Juan se refiere, y los judíos vinieron a buscar a Jesús, o los judíos, se refiere precisamente a este grupo del Sanedrín. Ahora, vamos a Juan capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿quién eres? ¿Tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Número uno, es importante para todos nosotros y sobre todo para un siervo de Dios. Si tú eres un siervo de Dios, hay un mensaje muy importante para ti y para mí aquí. Tú y yo no somos la respuesta de la necesidad de la gente. Juan el Bautista dice, yo no soy el Mesías. Yo no soy el Cristo, yo no soy el Salvador. Y muchos cometen el error de creer que tú como servidor de Dios o servidora de Dios eres la respuesta a la necesidad de la gente. Chuck Smith decía algo muy importante. Decía, tú no tienes que morir por la gente. Ya hubo uno que murió por la gente. Nuestro trabajo es guiar a la gente, inspirar a la gente, llevar a la gente a quien murió por ellos. Nosotros no somos la respuesta ni la solución a nadie, ni a nosotros mismos, ni a nuestras necesidades, mucho menos a la de los demás. Pero nuestro trabajo es inspirar a la gente, dirigir a la gente y guiar a la gente a quien Él es la respuesta a todos nosotros y a todas nuestras necesidades. La gente no te necesita a ti. La gente no me necesita a mí. Todos necesitamos del Hijo de Dios. Algo que Él hizo, Juan el Bautista, es saber quién es. Él sabía muy bien quién era. Y Él dijo, yo no soy tu Salvador. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Cristo. Número uno. Número dos. Y le preguntaron, versículo 21, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y Él dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y esto está muy interesante. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 11, nuestro Señor Jesús se refiere a Juan el Bautista precisamente como un profeta, y más que un profeta, y se refiere a Elías. Y dices, ¿what? Entonces, a ver, por un lado dice Juan el Bautista, yo no soy Elías y yo no soy un profeta. Pero por otro lado, Jesús dice, Él es Elías y Él es un profeta. A ver, entonces aquí hay una contradicción. Entonces la Biblia tiene contradicciones y es mentira. Falso. Solo es cuestión de estudiar un poquito más para darte cuenta del mensaje tan importante. Ahora, vamos a leer en breve Mateo capítulo 11 del 7 al 14. Dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle a Juan, a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Es decir, una persona voluble, una persona fluctuante en base a modas. ¿O qué salisteis a ver al desierto? Hablando de Juan el Bautista. ¿O a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Refiriéndose a Juan el Bautista. Y fíjate lo que Jesús dice. Sí, os digo, y más que profeta. ¡Wow! Por un lado, Juan el Bautista le preguntan, ¿tú eres un profeta? Y él no se consideraba un profeta. ¿De qué te habla de él? No le interesan los títulos. Sin embargo, el día de hoy, lo que a muchos les importa son los títulos. El apóstol tal, el profeta tal.
Es tan triste que la gente anda persiguiendo títulos. Y los títulos, mensaje número 1 sobre quién eres. Un título no te da identidad. No dice quién eres, ni tampoco dice quién no eres. Un título no te va a dar identidad. Se los voy a poner de esta manera. El día de hoy Dios me da el privilegio de ser pastor. Pero si yo dejara de ser pastor, si el día de mañana Dios levanta otro pastor de aquí de la iglesia y Dios me manda de misionero o me manda a vender pozole en la esquina, no sé, ¿sabes qué? Yo sigo siendo yo. Sigo siendo hijo de Dios. Una vez, en una de mis crisis en la iglesia, cuando empezábamos, había muchas broncas de toda índole, económicas y todo, ¿no? Entonces yo estaba en la iglesia y estábamos en el tiempo de la alabanza, y en el tiempo de la alabanza de repente me pongo a llorar, porque yo ya estaba ya muy cargado de todos los problemas, de todo índole, financieros, de todo, ¿no? Y dentro de nuestro tiempo de alabanza, de adoración, empecé a llorar y empecé a abrir mi corazón. Y le dije a la gente, ¿saben qué? Yo no tengo placer alguno en ser pastor. Mi gozo no está en ser pastor. Mi gozo está en que soy hijo de Dios. Yo puedo dejar de ser pastor y adivinen qué, sigo siendo hijo de Dios. ¿Entiendes? Los títulos no dicen quién eres. Los títulos no te dicen quién eres. Ningún título. Yo soy actor y puedo dejar de ser actor y sigo siendo yo. Yo soy cantante y un tiempo Dios me quitó la voz para enseñarme muchas cosas. Me la quitó. Tanto que las canciones de Celine Dion me costaban trabajo. O sea, de plano me estaba quitando la voz. Entonces, en ese entonces, cuando Dios me quita la voz, Dios me empezó a enseñar. Si yo te quito la voz, ¿quién eres? Porque yo juraba que yo era cantante, que yo iba a servir a Dios cantando. Ajá. Y Dios me quitó la voz y me dijo, ¿quién eres? Y Dios me enseñó que mi identidad no está en lo que yo puedo hacer, ni en ningún título. Aquí vemos que Jesús, es más importante lo que Jesús tiene que decir de ti que lo que tú tengas que decir de ti. Yo no tengo que dar testimonio de mí. Hay alguien que da testimonio de mí. Tú no tienes que decir quién eres. Deja que Dios le diga a la gente quién eres. ¿Entiendes? Qué mensaje tan increíble. Que cuando tú entiendes eso, que lo más importante es lo que Dios tiene que decir sobre ti, tú no tienes que andar presumiendo quién eres, ni estar diciendo lo que puedes hacer o no puedes hacer. Y dice Jesús sobre Juan el Bautista, un profeta, sí, y les digo aún mucho más que un profeta. ¿Y sabes por qué? Porque los profetas, Isaías, Jeremías, todos los Ías, así, del Antiguo Testamento, ¿sabes qué? Eran profetas que hablaban. Por ejemplo, Isaías es uno de los profetas que más habló sobre el Mesías. Pero adivina qué, hay un profeta que vio al Mesías, que bautizó al Mesías y que preparó el camino del Mesías. Uno que convivió con él, más que un profeta. Y Jesús dijo sobre él, es más que un profeta. Y después, más adelante en el versículo 13 y 14 dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, dice Jesús, él es aquel Elías que había de venir. ¿What? Jesús diciendo que Juan el Bautista era Elías que había de venir. Pero ¿cómo si le preguntan a Juan el Bautista? Dice, yo no soy Elías. Ahí te va. Y esto está muy padre. Porque número uno, la Biblia nunca, y Dios nunca te va a enseñar sobre la reencarnación. Jamás. La Biblia no enseña la reencarnación. Esas son filosofías orientales. El budismo lo cree, el hinduismo lo cree, y pues allá ellos, no se vayan a comer una hamburguesa porque tal vez están comiendo a un abuelo. En verdad, ellos creen en la reencarnación.
Dios y la palabra de Dios nunca van a hablar de la reencarnación porque no existe. Pero lo que sí habla la Biblia es de la resurrección. Eso sí habla. Por lo tanto, Elías no puede haber reencarnado en Juan el Bautista. Y menos diciendo eso un judío, como el apóstol Mateo, ¿no? O el apóstol Juan en sus evangelios. Por lo tanto, la reencarnación no va por ahí. Es decir, que no es que Jesús haya dicho, es que Elías reencarnó en, ¿cómo se llama?, en Juan el Bautista. No es así, es una mala interpretación. Por otro lado, ¿a poco Elías no murió? Elías no murió. Y dice las profecías que Elías va a regresar a la tierra. Por lo tanto, la segunda venida de Elías, esto viene en Apocalipsis capítulo 11, cuando va a estar aquí anunciando junto con Moisés en la época de la gran tribulación, en la época del anticristo, Apocalipsis 11. Sí va a venir Elías otra vez. Él no murió, por lo tanto no pudo haber sido Juan el Bautista. Además, si te vas a Mateo capítulo 17, si no me equivoco, la transfiguración, Elías se le aparece a Jesús y empieza a hablar con Jesús Elías. Por lo tanto, no puedes decir que Elías reencarnó en Juan el Bautista. Eso es falso. Pero la respuesta está en Lucas capítulo 1. En Lucas capítulo 1 nos dice quién es Juan el Bautista. Y en el versículo 17, me voy a ir para irme un poco más rápido. En el versículo 17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, que precisamente en Lucas capítulo 1 nos explica esta confusión. ¿Y quién es Juan el Bautista? Que iba a venir con el espíritu y el poder de Elías, pero no que iba a ser Elías. Por lo tanto, cuando nuestro Señor Jesús se refiere a Juan el Bautista, se refiere precisamente a esto. Vino en el poder y en el espíritu de Elías. Pero Elías, que no murió y que no está muerto, va a regresar a la tierra según Apocalipsis capítulo 11. Ahora, ¿ya los hice más bolas o sí quedó claro? Porque hay unos que se me quedan así como, sí, está chido. Bueno, volviendo a Juan capítulo 1, versículo 22. Le dijeron, pues ¿quién eres? No eres el Mesías, no eres Elías, y dices que no eres un profeta. Entonces, ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Lo que hizo Juan el Bautista fue decir sobre sí mismo quién es, con respaldo bíblico, con un respaldo escritural. Y les dice Isaías 40. Dice Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino, ¿a quién? A Jehová. ¡Wow! ¡Qué pasaje! Juan el Bautista está citando Isaías 40 y Juan el Bautista está diciendo, yo soy la voz que clama en el desierto, preparando el camino, ¿a quién? A Jesús. Era lo que Juan el Bautista estaba haciendo, preparando el camino a Jesús. Pero cita Isaías 40. E Isaías 40 dice que la voz que clama en el desierto está preparando el camino, ¿a quién? A Jehová. Como cientos de pasajes, nos describen que Jehová del Antiguo Testamento es Jesucristo. En el Nuevo Testamento, el cumplimiento de las profecías.
Para todos aquellos que dicen que es un maestro, un iluminado, un buen hombre, un profeta, el primer socialista, el primer líder, no sé, hay tantos títulos que le ponen. Déjame decirte algo. La Biblia enseña que Jesús es Dios, como lo hemos estado estudiando. Todo el capítulo 1 del Evangelio de Juan te describe y te expresa que Jesús es Dios. Y Jesús sabía quién era. Juan el Bautista sabía quién era. Y sabía para qué había venido. Juan el Bautista sabía, yo no soy el Mesías. Yo no soy el profeta, yo no soy Elías. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto preparando el camino al Señor. Juan el Bautista sabía quién era y sabía cuál era su trabajo. Jesucristo mismo sabía quién era y sabía lo que tenía que hacer. Cuando estudiamos el discipulado, ¿quién ya terminó el libro 1? Levante la mano. Son poquitos, ¿eh? Sin pena, levántenla. Si no se pusieron desodorante, bueno, le pueden hacer así. ¿Sabes? Aquí en el libro 1 hay un capítulo maravilloso que seguramente a todos nos sacudió, que es la lección 3. Y en la lección 3 habla de la tiranía de lo urgente, de cómo lo urgente le quita tiempo a lo importante. Y en este pasaje a mí me encantó cómo literalmente nos expresa a través de la vida de nuestro Señor Jesús, que cuando Jesús murió en la cruz, todavía había muchos enfermos, había mucha gente por sanar, había mucha pobreza, había muchos problemas. Pero vemos en Juan capítulo 17 que Jesús dijo, he terminado la obra. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo vas a terminar la obra si hay muchos pobres, si hay muchos enfermos, si hay mucha gente por curar, si hay mucho que hacer? Pero Jesús sabía quién era y sabía a lo que había venido. Y Él no vino a curar. Eso es parte de lo que Él hizo. Parte de lo que Él hizo fue sanar, curar, traer consolación, según las profecías de Isaías. Pero Él vino a dar su vida por nosotros, a ser ese cordero que iba a ser sacrificado. A eso venía. Por lo tanto, Él tenía claro, nuestro Señor Jesús, quién era y a qué había venido. Y por eso Él pudo decir, ¿sabes qué? He consumado la obra, he terminado la obra que me mandaste que hiciera. Aquí el punto es, tú sabes quién eres, tú sabes para qué estás aquí, tú sabes hacia dónde vas. Las famosas 3 preguntas, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y para qué? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida el día de hoy? Y eso Juan el Bautista lo tenía súper claro. Él cumplió con el llamado que Dios le dio. Eso nuestro Señor Jesús lo tenía súper claro. Por eso Él pudo decir, he concluido la obra que me mandaste a hacer, Padre. La pregunta es, ¿tú y yo lo tenemos claro? Y aquí en Lucas capítulo 10 vemos un pasaje muy padre donde Dios, nuestro Señor Jesús, envía a 70 discípulos a predicar. Y cuando regresan todos emocionados. Dice el versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ajúa. Ve nada más les digo, sáquese de aquí, y se sacan de aquí los demonios. No, Señor, en tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder, Señor. Entonces nada más les digo, escúchale. Y los demonios salen volando. Ven nada más, entonces están todos emocionados por eso. Y les dijo, Jesús les contesta, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, dice Jesús, no se regocijéis de que los espíritus se os sujetan,
sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Está chido lo que tú y yo podamos hacer. Está muy padre lo que tú y yo podamos hacer. Si podemos enseñar, si podemos predicar, si podemos ir a la cárcel, si podemos ir a las calles, si podemos ir a las campañas médicas, si podemos compartirle a la gente, si podemos dar dinero a los pobres, si podemos ayudar a los orfanatos, si podemos ir a los hospitales, si podemos... Todo eso está padrísimo, pero que nuestro gozo no está en lo que tú y yo podamos hacer, sino en quiénes somos. En que tu nombre está escrito en el libro de la vida, con la sangre del Cordero de Dios. Tu nombre fue escrito con la sangre de Cristo. Eso es ahí donde tú y yo podemos regocijarnos en la vida eterna, en que Dios nos ha injertado en su familia y ahora podemos llamarle papá. Nuestro gozo, nuestra pasión, nuestra paz, nuestra esperanza, nuestra alegría, todo radica en que tú y yo somos hijos de Dios. No lo que tú y yo podamos hacer, como empecé esta plática. Porque yo puedo dejar de predicar, pero ¿sabes qué? Nunca dejaré de ser hijo de Dios. Porque Él, por su gracia, envió a su Hijo a morir por mis pecados, por todas mis tonterías en esa cruz, y adoptarme en su familia y poner un lugar en su mesa con mi nombre y sentarme en su mesa. Yo que era un vil mendigo, y también si le cambias la acentuación también lo era. ¿Sabes qué? Dios me trajo a su mesa. Yo que era un vil pordiosero, Dios me dio de comer. Yo que estaba perdidazo en medio de mi ego, de mi orgullo, de mi soberbia, de mi laberinto de proyectos y pasiones, y envió a su Hijo y me rescató del abismo y me ha sentado en su mesa y me ha llamado hijo. Mi identidad. ¿Sabes qué? El ser hijo de Dios no la puedes comprar con nada. Con nada puedes comprar. Él, en su gran amor y misericordia, nos adopta en su preciosa familia. Y tu identidad no está en lo que puedes o no hacer. Está en lo que Él hizo por nosotros y en quienes somos para Él. Y lo que está diciendo Jesús aquí en Lucas 10, no se regocijen en eso. Sí, puedes expulsar demonios, no pasa nada. Tienes autoridad, sí. Y puedes orar por enfermos y se pueden sanar, sí. Y puedes tener la unción de predicar y que la gente, sí. Y gózate en que Cristo dio su vida por ti, que has sido adoptado y que eres su hija, que eres su hijo, y que Él ve por ti como un Padre perfecto. Nuestra identidad no está en lo que hacemos o en lo que no podemos hacer, sino en lo que Él hizo y en el lugar que nos ha dado en su mesa. Porque si el énfasis está en nosotros, por eso hay soberbia. No, pues, te tardaste, Señor, en llamarme al ministerio, que no ves todos mis dones y talentos, Señor, mi conocimiento y revelación y la unción que tengo, Señor. ¿Por qué no voy a estar yo predicando a las naciones, Señor? Perdóname, naco. No tiene que ver contigo y conmigo. Porque todos los que Dios usa somos utensilios, viles depósitos de la misericordia y del amor y la paciencia de Dios. Somos un depósito de su misericordia, de su amor, de su gracia, de su perdón, de su bondad. Y Él escoge a lo vil y menospreciado. Entonces, ¿por qué podemos gloriarnos? ¿En qué? ¿En qué nos vamos a gloriar? Todo lo que somos y lo que tenemos es por Él y por su gracia y por su misericordia. Todo.
El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 está regañando a unos líderes de la iglesia en Corinto que estaban súper ensalzados, ensoberbecidos, orgullosos, presumidos, nacos y desventurados. Y el apóstol Pablo literalmente les llama la atención, les dice: si todo lo has recibido, entonces ¿en qué te puedes gloriar? Los dones que tienes, Dios te los dio. Las habilidades que tienes, Dios te las dio. El conocimiento, Dios te lo fue revelando. Tu complexión. Tú no fuiste a comprar tus ojos azules para todos ustedes, ¿no? Bueno, si fuiste a Demlin, sí venden unos ahí. Pero sabes, Dios en su gran amor y misericordia, todo lo que somos, todo lo que tenemos es por Él. ¿En qué nos podemos gloriar? ¿En qué? ¿Te fijas? Entonces, cuando el énfasis es en Él, te da humildad. Pero si el énfasis es en lo que tú puedes, te da soberbia cuando te va chido, o no te sientes con valor cuando te va mal. Te sientes devaluado, porque no has logrado lo que otros ya lograron. Entonces nunca el énfasis está en lo que tú y yo podamos hacer, sino en lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Y algo muy importante, dice, Jesús no ponía atención. Esto está chidísimo. ¿Sabes qué? Jesús no ponía atención en lo que la gente opinaba de Él. Para nada. ¿Sabes dónde estaba el énfasis de Jesucristo? En lo que el Padre opinaba de Él. Mucha gente le aplaudió a Jesús. Mucha gente decía: wow, tú eres el gran profeta, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. ¿Cómo lo recibieron en Jerusalén? ¿Se acuerdan? En Lucas, cuando Él va entrando a Jerusalén, decían, lo reconocían como el hijo del rey David. Y Él precisamente entrando, mientras todo el mundo lo está alabando y echando porras y wow, tú eres el Mesías, tú eres Jesús, en la puerta se pone a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Porque Jesús ya sabía que Él venía a morir y que todos aquellos que le estaban gritando Hosana, aquel que viene en el nombre del Señor, ellos iban a gritar unas horas después: crucifícale, crucifícale. Que no te importe lo que la gente diga de ti, que te importe lo que Dios tiene que decir de ti. Y Jesucristo precisamente eso es lo que hizo. Sus oídos estaban atentos no a lo que la gente decía, porque si tus oídos están atentos a lo que la gente dice de ti, si son cosas bonitas te vas a ensoberbecer, y si son cosas feas te vas a superagüitar. Ya ni te digan, te pusieron un mal comentario por Face, porque se agüitan, ¿no? Y dices que lo más importante sea lo que Dios tiene que decir sobre ti. Porque Jesús no estaba al pendiente de lo que la gente decía. Ni un hijo ni una hija de Dios tiene que estar al pendiente de lo que la gente diga de nosotros. Porque un hijo y una hija de Dios, por predicar el Evangelio, no vamos a ser aplaudidos, vamos a ser menospreciados y vamos a ser la burla de este mundo, porque este mundo va en contra de Dios. Y cada vez va a ser peor, y cada vez va a ser peor. Y aquí es donde muchos van a decir: no, si el ser cristiano es que te critiquen y todo, yo prefiero no, mejor de este lado. Que no te importe lo que la gente diga de ti, familia preciosa y amigos. ¿Sabes lo que hacía Jesús? Jesús tenía sus oídos puestos no en la gente, sus oídos puestos en la voz del Padre, que le decía qué hacer y qué decir. Y sus ojos estaban puestos ¿en dónde? En la cruz, donde Él iba a morir. Y Él no dejó su mirada de esa cruz y no apartó su oído de la voz del Padre. Ahora, aquí hay un grave problema que lo puse aquí en la presentación. Jesús tiene sus ojos puestos en la cruz y el oído puesto en la voz del Padre. Pero adivina cuál es el problema. Que mucha gente no quiere acercarse a un Padre. ¿Y sabes por qué?
porque aquí en la tierra tuvieron un pésimo padre. Y cuando vienes tú y les quieres decir, acércate a tu Padre Celestial, te dicen, no me hables del término padre. Si tú supieras la historia que tuve con mi papá, o cómo fue mi padre, o cómo... Y eso se convierte en un muro para que podamos llegar a sus corazones y acercarlos a un Padre perfecto y celestial. Y por lo tanto, ¿sabes algo que he escuchado por ahí? Que el varón, el papá, es el que da identidad a los hijos. ¿Lo has escuchado tú? Que el hombre es el que le da identidad a los hijos. Y por la falta del hombre o del varón, es que tristemente hay mucha gente que no sabe quién es. Y que falta identidad. O que tienen un falso concepto de sí mismos. Porque tuvieron un pésimo ejemplo en sus papás, en su papá. Ahora quiero que lo traslades. Cuando tú te acercas a un Padre perfecto, al Padre Celestial, y crees en Él y confías en Él y lo conoces, Él te da identidad, como Dios me dio identidad a mí. Yo, como muchos, tal vez crecí gran parte de mi vida, pero una parte muy importante de mi vida, en mi adolescencia y parte de mi juventud, sin papá. Y no tuve un buen ejemplo en ese lapso de tiempo de mi papá. Y yo andaba buscando identidad. Y había una soledad y un vacío que nada lo llenaba. No tenía a Cristo. Pero te digo algo. Cuando yo conozco a Jesucristo y conozco su amor, su misericordia, y me adopta como su hijo, me da identidad. Y yo sé quién soy. Y yo sé a dónde voy. Y sé por qué estoy aquí. Y es lo que Dios quiere darte a ti. Dios quiere que tú sepas quién eres en Él. Y que no tienes que andar buscando identidad donde no la vas a encontrar. Y Satanás ha hecho una excelente obra alejando a los hijos del papá. Y el papá siendo un mal ejemplo a los hijos, porque entonces pierden su identidad. Y es aquí donde Dios quiere restaurar esa imagen. Dios quiere restaurar esa área de tu vida. Y que tú conozcas que tienes un Padre perfecto que te ama, un Padre como el que siempre soñaste, lo tienes en el Padre que nunca te ha dejado y nunca te dejará, que Él es fiel. Mi hija está aquí conmigo. Es una hermosísima adolescente. Yo fui director de casas hogares durante un tiempo. Y en una de las ocasiones cuando yo estaba en esa casa hogar, una jovencita se escapó de la casa hogar, se fue de parranda. Cuando llegó a la casa se brincó, la cacharon, la agarraron y al día siguiente en la mañana la llevaron a mi oficina. Y muy enojadas las personas que cuidaban a las señoritas me dijeron, aquí está, de la casa hogar se escapó en la noche con unos chavos y llegó y queremos pedirte, señor director, que la corras. Nosotros ya no la queremos en la casa. Es puros problemas con ella. Es rebelde, es problemática, se escapa, es un pésimo ejemplo para todos los demás. Y todo lo que me iban diciendo de ella, yo tenía a la chava sentada atrás y así enojada, ¿no? Así. Y todo lo que me iban diciendo de ella, yo tenía a mi hija en ese entonces chiquita. Era una bebé mi hija. Y yo pensaba, y Dios me decía, ¿qué pasaría si ella fuera tu hija? Y cuando Dios me dijo eso, empecé a escuchar todas las quejas sobre ella y la veía la chava esta, me puse a chillar. Pues ya me conocen, ¿no? que no se me da. Me puse a llorar. Entonces las señoras que estaban muy enojadas se quedaban así como, bonita cosa, el director se pone a chillar. Llora. Y yo empecé a llorar. Y yo les dije, ¿saben qué? Yo tengo una hija.
Yo voy a orar para que nunca pase algo así con mi hija. Pero yo les dije algo, Andrea. Dije, yo sé que va a llegar un día donde mi hija va a hacer algo que me va a romper el corazón. Yo sé que va a haber un día donde mi hija va a hacer algo que me va a romper el corazón como papá. Pero yo quiero que ella sepa que nunca va a dejar de ser mi hija y que siempre voy a estar ahí para ella y que siempre voy a estar ahí para ella, que yo soy su papá y que haga lo que haga, voy a estar a su lado y que no la voy a dejar y que no la voy a abandonar. Quiero que le quede claro que haga lo que haga, es mi hija y no la voy a dejar nunca, ni la voy a abandonar. Y se los dije a estas personas. Y la chava, cuando estaba atrás, escuchó eso, se quedó así, se puso a llorar y a llorar y a llorar esta chava. Y le dije, ¿sabes qué, hija? Yo no sé tu historia, solo sé que estás en un orfanato, pero yo quiero que sepas que Dios te ama, que sí has sido rebelde, has cometido muchos errores, pero ven al trono de la gracia. Conoce a Dios, que tienes un Padre que te ama con todo lo que has hecho, tus errores, tus rebeldías, todo tu coraje. Ven y descansa porque tienes un Padre que no te va a soltar, que no te va a abandonar y que te ama. Por supuesto, la chava se quedó, porque yo era el director. Me gané el odio de las personas porque querían correrla. Pero me gané el corazón de esa chava, esa chavita. Lo más seguro es que era huérfana, pero yo quería que ella supiera, tal vez a través de mí ese día, que tiene un Padre que haga lo que haga, no la va a abandonar, que sí le va a partir el corazón, como tú y yo le hemos roto el corazón a nuestro Padre muchas veces, pero que Él no te ha abandonado, Él ha permanecido. Tú tienes que saber que hagas lo que hagas, tienes un Padre que te ama y que nunca te va a dejar. Que tal vez tu padre que tuviste en la tierra te falló, tal vez tu padre que tuviste aquí en la tierra te dejó, te abandonó. Yo no sé tu historia, Dios sí la conoce, pero Dios quiere que tú sepas que Dios nunca te va a abandonar y que Él es tu Padre y que Él te ama. Tú tienes que saber cuánto vales. Tú tienes que saber cuánto vales para el Padre. Tú tienes que saber que tienes en Él un Padre que te ama, que te acepta, que te conoce. Y Dios te creó tal cual como eres, con tus debilidades, con tu carácter, con tus errores, con tus inseguridades. Muchas veces no te creó así, pero así te ama y te acepta. Y aún así Dios te puede usar. Yo veo, por ejemplo, en la Biblia una ensalada maravillosa de siervos de Dios. Veo, por ejemplo, un Pedro, ¿no? Todo atrabancado y todo. Y lo critican mucho a Pedro, pero a ver, ¿quién caminó sobre el mar? Collones, todos en la barquita. No, yo desde aquí. Bájate a ver si le crees, ¿no? Pero sí, criticaron mucho a Pedro, pero sabes que él se bajó y caminó. ¿Y se hundió? Sí, se hundió. Pero caminó. Yo veo a un Pablo apasionado, ¿no? Radical. Él no se andaba con medias tintas. Yo veo a un Jonás, ¿no? Hijo, este Jonás es la onda. Enojado porque Dios es misericordioso. Oh, ya sabía que los ibas a perdonar, entonces ¿para qué me mandas a decirles? Yo estaba feliz porque los ibas a consumir y destrúyelos, bola de pecadores. Juan el Bautista, ¿no? Generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? ¿No? A un Juan todo amoroso, que no era amoroso, era el hijo del trueno, como le llamaban por ahí, ¿no? Pero cómo Dios cambió su corazón y es puro amor, el Juanito. ¿O qué tal Jeremías, no?
El profeta chillón le llaman por ahí. ¿Cómo me dirán a mí, no? Pero ¿sabes algo? Tú tienes que saber quién eres, cuánto vales y que tienes un Padre que nunca te va a dejar. Nunca. Nunca te va a dejar. Debes de saber que Él te hizo y te formó con un propósito. Que Él te dio tu color de ojos, tus habilidades. Te formó en el vientre de tu mamá. Él te hizo único y única. Te hizo especial. Que tú eres su hijo, tú eres su hija. Nunca te compares, nunca te compares, nunca te compares. Las comparaciones nada más es porque no has entendido quién eres. Algo que yo aprendí en el ministerio, y creo que también lo puse ahí. En la mesa del Señor hay un lugar con tu nombre y nadie lo puede ocupar, nadie. Y seguirá vacío ese lugar mientras estés al pendiente de otro asiento que ya está ocupado y que tiene otro nombre. Dios te puso un lugar en su mesa y tiene tu nombre y nadie lo va a ocupar. Tú no tienes por qué estar fijándote y comparándote. Nunca lo hagas. Cree en lo que Dios tiene para ti. Él es un Padre. Él te creó, Él te diseñó y te hizo con un propósito. Descubre tu identidad. ¿Quién eres en Él? Eres su hijo, eres su hija. Es lo más importante que tú tienes que tener, que tienes un Padre en los cielos que te ama. ¿Y sabes algo? Ser hijo nos da privilegios. Y eso se lo saben muy bien, ¿no? De repente veo muchos ministerios que son como adolescentes, en este sentido, porque los adolescentes, ¿a poco no se saben muy bien sus derechos? Sus privilegios y sus derechos. No, si te los cantan súper chido. Pero ¿y sus responsabilidades? Mi hija sí. Pero ¿cuántos en verdad de repente sus responsabilidades dicen, pues sí, ¿a poco? No, sí. Tienes privilegios, pero también tienes responsabilidades como hijo. Y muchas veces hacemos énfasis en, soy hijo de Dios, y yo como soy hija, hijo de Dios, yo tengo esto, yo voy a tener esto, está chido, sí, pero, ¿y tus responsabilidades, compadre? A ver, comadre, ¿y tus responsabilidades? ¿Sabes una responsabilidad muy importante? Y la puse aquí en la presentación. Nuestras vidas tienen que hablar de quiénes somos hijos. Hijo de tigre pintito, como dicen por ahí. ¿Tú eres hija de Dios? ¿Tú eres hijo de Dios? Refleja quién es tu Padre con tu vida. Refleja. Me encanta este pasaje donde Jesús llega a Samaria y Juan y Jacobo llegan antes a Samaria y no reciben el testimonio de Jesús. Entonces Juan y Jacobo se enojan y le dicen a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos y descienda fuego sobre ellos y los consuma esta bola de pecadores? Y Jesús, ¿sabes lo que les dice? A los hijos del trueno, a Juan y a Jacobo les dice, pues ¿qué no saben de qué espíritu sois? ¿Qué no saben que yo he venido a salvar y no he venido a condenar ni a juzgar? ¿Tú sabes de quién eres hijo? ¿Y tú conoces el corazón de tu papá? Por lo tanto, si conoces el corazón de tu Padre, sabes cómo reaccionar. Juan capítulo 13, 34, 35, Jesucristo dijo algo en el 35 importantísimo. En esto van a conocer que sois mis discípulos. ¿En qué? En que se amen los unos a los otros. ¿Cómo puede, pues, entre los hermanos haber juicio y crítica y descalificaciones y murmuraciones y divisiones? ¿Cómo puede ser eso? No sabes de qué espíritu eres. No sabes a quién le perteneces, quién es tu Padre. Y vamos a terminar con esto, chicos. Tú y yo tenemos que saber quién es nuestro Padre. ¿Cuál es nuestra identidad en Él? Nuestra identidad no está en lo que tú y yo podamos hacer, sino está en lo que Él hizo y el lugar que ocupamos en su mesa. Tú eres su hijo.
tú eres su hija. Y por lo tanto, tenemos que reflejar quién es nuestro Padre. Número uno. Y número dos, déjame decirte algo, tu Padre es amor. No significa que solapa el pecado, pero sí significa que el único camino que refleja al Hijo de Dios es el amor, la misericordia, la paz, el fruto del Espíritu. Si hay falta de perdón, recuerda quién eres. Recuerda quién es tu Padre. Si andas buscando tu identidad en los likes, en los comentarios, por las redes sociales, recuerda quién eres. Si andas buscando tu identidad a través de seguir a un artista, a un predicador famoso, a un ejecutivo, un empresario, recuerda quién eres. Eres hija del Rey de Reyes, de Jehová de los ejércitos. Eres hijo del autor de la vida. Eres hijo del Todopoderoso. ¿Qué posición más alta hay en este universo, en este mundo, que ser el hijo del Creador del universo? ¿Qué puesto, qué trabajo, qué título tiene mayor importancia y peso que ser hijo o hija de Dios? Ante eso, el saber quién eres, ¿qué importa si soy o no pastor? ¿Qué importa si soy o no cantante? ¿Qué importa si soy o no predicador o evangelista o profeta o ministro? ¿Qué importa? Lo más importante es que yo soy hijo de Dios, con y sin títulos. Que hemos sido tú y yo comprados con la sangre del Hijo de Dios en esa cruz. Y que nos ha dado un lugar privilegiado en su mesa y nos ha llamado hijos. Y que Él ve por tu familia y por ti. Y que si tu papá en la tierra te falló, tu Padre en los cielos te adopta, te sana, te llena con su amor y te ayuda a perdonar a tu Padre en la tierra. Él te da identidad, Él nos da identidad a todos nosotros. Y es el lugar donde debemos de quedarnos siempre. Somos hijos de Dios. Si alguien te pregunta, ¿quién eres? No contestes con lo que haces. Soy actor, soy cantante, soy pastor. No. Soy un hijo del Creador. Soy un hijo de Dios. Todo lo demás es lo que hago. Pero lo que yo soy un hijo del Creador del universo. Si tú nunca te has sentido así, nunca has sentido que formas parte de esa familia, tal vez te falta entregarle tu vida a Cristo, porque dice Juan, versículos 11 y 12, que todos aquellos que recibieron a Jesús como su Salvador, como el Mesías, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Si tú nunca has hecho esta oración y quieres formar parte de esa familia preciosa a través de la fe en el Hijo de Dios, y vamos a terminar con una oración. Y ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, acéptame en tu familia. Perdona mis pecados.
Yo creo en ti, Jesús, que diste tu vida por mí en esa cruz. Creo que tú me puedes salvar, Señor. Creo que tengo perdón de todos mis errores y mis pecados en esa cruz. Creo que resucitaste al tercer día y que estás vivo. Te entrego mi vida, Jesús. Tómame. Yo quiero ser de tu familia. Yo creo en ti. Tómame. Límpiame. Perdóname. Y gracias. Gracias por haberme aceptado en tu mesa. Y gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo por nosotros en esa cruz. Gracias, Señor. Amén. Vive como una hija y como un hijo de Dios. Que tu forma de tratar a las personas le grite a la gente que tú eres una hija y un hijo de Dios. Que tu forma de tratar a tu familia le grite a tu familia que eres una hija y un hijo de Dios. Que tu forma de administrar tus recursos económicos, que tu forma de administrar tu agenda y tu tiempo, que tu forma de trabajar o de estudiar le grite a la gente que eres una hija y un hijo de Dios. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana y nos vemos el próximo domingo, 10:30 de la mañana. Que Dios los bendiga.